Y leemos el texto de donde nos basamos. Está en 1 Juan 5, los últimos versículos. 13, vamos a hacer el tema de la oración, ya lo tenemos. El 16 al 20. ¿Querés leerlo? ¿Vale? Sí. Si alguno de ustedes ve que otro creyente comete un pecado que no lleva a la muerte, debe orar por él y Dios le dará vida a esa persona. Pero hay un pecado que lleva a la muerte. Y no digo que se ore por quienes lo cometen. Todas las malas acciones son pecados, pero no todos los pecados llevan a la muerte. Sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al verdadero Dios. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero, porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Y Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Y termina diciendo: Dice, queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Tremendo, ¿no? Justo lo que veníamos como haciendo un repaso, se podría resumir en lo que hablábamos recién respecto a la prédica del domingo. Sabemos que somos de Dios, ¿sí? Constantemente en la carta sabemos, conocemos o tenemos esta autoridad y este reconocimiento del mayor don que hemos recibido, que es Cristo Jesús, y a través de su sangre, de su muerte, tenemos esta victoria sobre el maligno. Porque, ¿qué dice acá, no? Que sabemos nosotros somos de Dios. El mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado este entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en ese camino de verdad que es Jesucristo. Así que damos gloria a Dios, que somos hijas de Dios, hijos de Dios, que somos el pueblo de Dios, que estamos del lado del victorioso, ¿no? Ese victorioso que vive en cada uno de nosotros. Y acá surgió desde la clase pasada este tema de cometer pecado que no sea de muerte, ¿no? Y ahí hay toda una discusión que empieza en la página 113. Y allí se interpreta esto de tres formas. Y estuvimos viendo con Marcelo las dos primeras y nos queda la última. Pero hagamos un repasito. ¿Qué quiere decir esto de la muerte espiritual o el pecado de muerte? Entonces, leemos en la página 113 al final. En la ley de Moisés se enumeran, donde dice un pecado específico, ¿sí? Se enumeran ciertos pecados como ofensas capitales que se castigaban con la muerte. Hay determinados pecados, idolatría, todo esto ya está marcado en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento también se traza una distinción entre los pecados de ignorancia. O sea, hay pecados que posiblemente se hacen por ignorancia y se iba al sacerdote y se ofrecía un sacrificio para compensar ese pecado de ignorancia. O sea, pecados que de alguna manera no eran voluntarios, porque estaban cometidos en esa ignorancia, pero la persona iba y a través del sacrificio era limpiada, era perdonada. Y estaban estos pecados soberbios, o las soberbias, o los pecados que se hacen voluntariamente, para los cuales no había perdón. Y allí, cómo se fue desarrollando en la historia de la Iglesia, ustedes saben que se le dice a los primeros, luego que pasa toda la camada de los apóstoles,
comienzan los padres de la iglesia, como Clemente de Alejandría, Orígenes, Tertuliano, y ellos van desarrollando la enseñanza que ya estaba circulando en la palabra, y en sus escritos desarrollaban toda una doctrina, una teología. Entonces, el primero diferencia entre pecados perdonables e imperdonables, pero no lo clasifica. Tertuliano los enumera y hace una selección de los más graves, como por ejemplo adulterio, asesinato, idolatría. Y todo esto va llevando en la historia de la Iglesia esto que se conoce como los pecados mortales y veniales, los pecados capitales. O sea, hay una película espantosa que me acuerdo que los chicos míos en la adolescencia la vieron, que eran los 7 pecados capitales, y muestran las peores escenas, ¿no? El de la gula, bueno, horrible. Pero nos queda claro, ¿no? Cómo todo esto potencia, digamos, lo carnal, ¿no? Y el no poner límite a todo eso. Bueno, no quiero unir en esos detalles. Y aunque la traducción de la Biblia de Jerusalén es un pecado de muerte, es dudoso que Juan se esté refiriendo a determinados pecados, y si se estuviera refiriendo al pecado, es decir, sería un estado o hábito de pecado voluntario en el que se persiste, ¿no? Y ahí pueden subrayar quizás eso. ¿Qué sería pecado entonces? Pecado sería cuando yo persisto en esto, no quiero poner límites a la situación esa que me está afectando en mi relación, en mi comunión con Dios. Es un poco esa rebeldía de seguir adelante sabiendo de que eso no es bueno, de que eso no le agrada a Dios. Entonces ahí ya estoy incurriendo en un pecado. Y lo que dice Barclay, con esta palabrita prostanaton, que no significa pecado mortal, sino pecado que va hacia la muerte. Entonces acá, cuando creo que en la versión que leyó Valeria queda bien claro, ¿no? Dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Pero el pecado que no es pecado mortal, es un pecado que tarde o temprano va a ir camino hacia esa muerte espiritual, o esa muerte, no es muerte física, por eso digo espiritual, que nos termina separando totalmente de la voluntad y los propósitos de Dios. Había 2 impulsos desde lo filosófico, ¿no? El thanatos y el otro que era vida, no me acuerdo ahora la palabra, y los filósofos decían que siempre era una puja entre esto de lo que es la muerte y la vida, ¿no? Y ya bíblicamente lo tenemos en estas palabras, de cómo siempre hay una lucha y tenemos siempre que escoger, como nos dice la Biblia, ¿no? Escojan pues la vida, ¿no? No dejarnos seducir por estas cosas que vienen de parte del enemigo. Recuerden que Jesús fue tentado a mostrar su orgullo, ¿no es cierto? Lo estamos viendo también en Efesios. Hay una musiquita de fondo. No importa, seguimos adelante, no nos distraemos. Las tentaciones de Jesús era que Él se manifestara grande, glorioso, que se fuera a ser visto, ¿no? En el pináculo del templo, es decir, en el lugar donde estaba toda la gente reunida, y Él se tenía que tirar delante de todos y comprobar que los ángeles iban a venir a sus ángeles mandar acerca de ti, ¿no? Que lo iban a sostener. Y todo era para que Él se mostrara glorioso, pero ¿eso qué implicaba? Cortar la voluntad de Dios. Y el Señor no entró en ese jueguito de seducción, pero podemos caer, ¿no? En esto de, ay, que los hermanos digan de mí esto, que digan, ay, qué bonita, ay, que esto, ay.
No, nosotros nos tenemos que guiar por los parámetros del Señor, no de otras cosas que pueden ensombrecer un poco el testimonio, ¿no? Y eso es, ¿no? Que si nosotros le vamos dando lugar a este prostánaton, o sea, esa tendencia a enorgullecernos, y el orgullo sabemos que es una de las cosas peores, ¿no? Así fue la soberbia del propio Satanás, que quiso ser como Dios. Entonces, cuidar el corazón y esta tendencia. Siempre tenemos que escoger la vida y nunca esta tendencia a ir hacia lo que es pecado, que es errar al blanco, ya lo estuvimos viendo, y apuntar directo a lo que Dios quiere para mi vida y no claudicar, o sea, no claudicar es, la palabra en el Antiguo Testamento es cojear, ¿no? Es esto. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos cosas? Le dice el profeta al pueblo. Un día están acá, otro día están acá, otro día acá, ¿no? Y ellos tenían que decidirse por Dios. Y generalmente no se decidían, estaban contaminados por las creencias cananeas, por un montón de cuestiones que iban en este alejamiento de la voluntad y de los propósitos de Dios y esta tendencia al pecado. Muy bien, ese era el primer punto. El segundo punto, que esto analizamos de qué sería el pecado no de muerte, que está aquí, en el versículo 16, dice que sería la apostasía. Entonces algunos dicen que era la negación de Cristo o la renuncia a la fe. Los que sostienen esta opinión relacionan este pasaje con textos de Hebreos, que en su momento lo habíamos hecho todo este estudio de Hebreos, y aplican estos pasajes a los falsos maestros que de hecho habían repudiado la verdad y se habían ido de la iglesia. O sea, totalmente fuera de los propósitos de Dios, ¿no? Falsos maestros, y habían repudiado la verdad, dejado de lado. Esto los podríamos poner también dentro de los que pecan deliberadamente. Y la pregunta que se hace acá el comentario es, ¿pero puede apostatar un cristiano que ha nacido de Dios? Y lo estuvimos estudiando. Juan ha enseñado claramente que el verdadero cristiano no puede persistir en una vida de pecado. Primera Juan 3:9 lo decía bien claro, y lo leo para que nos quede claro. Dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Bien claro está, ¿no? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios, ¿no? Entonces, no puede persistir en una vida de pecado. ¿Por qué pone acá persistir? Porque dijimos que no era que nunca pecábamos, sino que podemos pecar, Dios nos perdona cuando lo reconocemos, pero cuando ya persistimos y seguimos, ya ahí lamentablemente nosotros mismos no estamos haciendo ese corte con Dios, ¿no? Y con su voluntad. Entonces, ¿puede cometer el pecado de muerte aquel que no puede vivir en pecado? Como afirma Stott, salvo que la teología de Juan esté dividida contra sí misma, el que peca de muerte no es cristiano. Y siendo así, el pecado no es la apostasía. O sea que hasta ahora el punto 1 y el punto 2 medio como que no se relaciona a lo que sería esta idea del pecado de muerte. Y el tercer punto, o sea, no es un cristiano, porque si ya está pecando, si ya está apostatando, no nos iría dentro de esta línea. Y el tercer punto es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y allí también vamos a analizarlo. Este pecado cometido por los fariseos era un rechazo deliberado de una verdad conocida. Ellos rechazaban totalmente lo que era la palabra de Jesús, ¿no es cierto? Cuando Él se revela. Ayer justo vimos un capítulo de The Chosen con Gustavo, Los Elegidos,
y cómo en Nazaret, justo era el episodio de cuando él lee las Escrituras en Nazaret, y cómo el rechazo de su propio pueblo, el dolor de ellos porque lo amaban a la familia, se habían criado ahí con ellos, con María, con el carpintero José, y cuando él se revela, ¿no es cierto?, hoy se ha cumplido esta palabra en medio de ustedes, y se quedan todos y lo quieren despeñar, o sea, nos quedamos con la lectura a eso, atado tan lindo, pero la reacción del propio pueblo, que él había cometido herejía y lo quieren despeñar. Y él pasa de entre medio de ellos, ¿no? Como que todavía no era su hora. Pero fíjense, este rechazo, cuando viene la verdad que es Cristo, se presenta, no resisten deliberadamente, no lo soportan y produce ese rechazo. La blasfemia contra el Espíritu Santo, dice aquí el segundo puntito, que consiste en rechazar consciente y persistentemente la obra de salvación de Jesucristo, que significa rechazar en forma persistente el testimonio del Espíritu Santo en cuanto a dos cosas especiales, a la divinidad de Jesús y a su poder para salvar, que son las dos cosas que más resistieron a Jesús, ¿no? Y hasta el día de hoy el pueblo judío está en la misma, esperando un Mesías. Rechazar que Jesús era Dios y rechazar que Él tenía el poder de salvar, ¿no? Y se enojaban cuando Él decía, yo te digo, venían para ser sanos y le decía, por tu fe eres salvo. ¿Y cómo? Salvo, ¿no? Sano puede ser, pero salvo, ¿quién te crees que sos? Y tremendo, ¿no? Y constantemente eso, que es el espíritu diabólico, que pelea contra los propósitos redentores de Jesús. Y eso es blasfemia contra el Espíritu Santo, porque ¿quién es la Biblia que dice que produce la justificación? Es el Espíritu Santo, ¿no? Y el tercer puntito, ya que solo el Espíritu Santo puede convencer y hacer la obra de regeneración del hombre, el rechazo continuo y definitivo de su acción lo aparta completamente de toda posibilidad de salvación. En la terminología de Juan, es la persona que ha amado más las tinieblas que la luz y en consecuencia morirá en sus pecados. ¿Qué les parece si lo leemos? ¿Lo lees, vale? Juan 3, 18 al 21. Sí. No, 18 y 21. ¿Y quién lee Juan 8, 24? Este debe ser el primero, Juan, ¿no? Sí. ¿O Juan? No dice Juan. No, Juan, Evangelio dice, ¿no? Juan 3, 18, 21. No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Muy bien. Ahí leíste el 21. Sí. Muy bien. ¿Y 8:24 de Juan? Dice, por eso dije que morirán en sus pecados, porque a menos que crean que yo soy quien afirmo ser, morirán en sus pecados. Tremendo. Esta semana me tocó de cerca, nosotros con Estela, que ella ha conocido al Señor, es muy nuevita en el Evangelio, todavía no se está congregando en ninguna iglesia y ella me ayuda con las tareas de la casa una vez por semana. Y siempre tenemos un ratito que yo hago un cafecito, nos sentamos, oramos juntas.
Y estamos orando por la pareja, bueno, sí, no están casados, pero la pareja de la hija, con la cual tienen una nena de 6 años, y este hombre está metido en un banda. Y cómo resiste, y esto trae problemas en la familia. Y en las oraciones que hacemos por él para que pueda reconocer al Salvador, porque Estela le habla, y dentro de que es nuevita, Dios permitió que cayera en la casa un pastor, no sé a través de quién, y este pastor le habló y le comentó el camino de salvación y todo, pero cuando es así, ¿no es cierto?, el enemigo los tiene cegados. Él dijo, pero yo ya tengo mi religión y no la voy a cambiar, no me importa si me voy al infierno, ¿no? Esa ceguera, esa locura, ¿no?, de rechazar el mensaje de la verdad, del evangelio, la buena noticia de salvación, o sea, persistir en este camino, ¿no? O sea, no es una cosa que pasó ahí con los creyentes a los que Juan refería sus cartas, sino que existe esa dureza de corazón. ¿Qué está diciendo acá? Me adelanto un poco, pero para ubicarlo en el contexto. Que hay personas que uno puede orar y hay como una predisposición a que esa persona tenga vida, ¿no? En el sentido de que si bien está muerto, ¿no?, o sea, no es una persona, como decíamos, que apostató y todo, está lejos de Dios, pero que por esa influencia de las oraciones pueda tener vida. Pero hay otras que directamente ya están en camino de muerte y no van realmente están, ni siquiera se puede pedir por ellos, es como que está diciendo Juan, no es que no podamos pedir, pidamos. Le decía yo a Estela, digo, Estela, tenemos que seguir orando, que aunque sea dentro de esas tinieblas que tiene, porque tiene la mente entenebrecida, que se le haga una chispa de la luz del poder de Dios, puede iluminar todas esas tinieblas. O sea, hay que seguir, pero vieron que no es fácil. Cuando hablamos de este pecado de muerte y el pecado que no es de muerte, tenemos que tener estas cuestiones de discernimiento, que es complicado el tema de esos espacios espirituales, y cada persona lo vive de una manera, y por eso es necesario que oremos, ¿no? Por eso dice que nosotros nos toca orar, como dice acá. Como decía Vale en la versión esa que estaba muy claro, pedirá y Dios le dará vida, en el 5.16. 5.16. 5:16. Si alguno de ustedes que ve otro creyente comete un pecado que no lleva a la muerte, debe orar por él, y Dios le dará vida a esa persona. Pero hay un pecado que lleva a la muerte, y no digo que se ore por quienes lo cometen. Todas las malas acciones son pecados, pero no todos los pecados llevan a la muerte. Y hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida, ¿eh? Tampoco lo prohíbe, Claro. Pero que tenemos estas luchas, sí, Graciela. ¿Sabes qué quería comentar? Creo que el otro día lo dije, pero voy a dar 2 ejemplos. Sí. Mi mamá oró por mi papá 17 años. 17 años hasta que se convirtió. Sí. Yo oré por un primo, que creo que lo comenté el domingo pasado, muchos años, y además de orar estuve muchas horas hablando con él, pero muchas horas, hasta medianoche, pasada medianoche, y orando, hablando y orando y leyendo la palabra. Y él seguía haciendo cosas terribles. Sí. De hecho, había figurado como que sí había recibido al Señor, se bautizó y todo, pero su vida era un desastre. Y yo seguía orando y seguía hablando con él, hasta que un día el Señor me dijo, basta de tirarle perlas a los chanos. Yo creo que aquí el Señor te muestra. Sí. No ores más. Dije, ya está. No sirve de nada que sigas invirtiendo en algo que, y de hecho su vida fue un desastre hasta que
Y sí, en este caso también yo le dije a Estela, le digo, Estela, también podemos orar que si este hombre es de tropiezo para la vida de tu hija, para tu nieta, la familia, porque es terrible todo lo que sucede alrededor de esta religión, que el Señor lo aleje de eso, ¿no es cierto? O sea, ya, como dice acá, en la terminología de Juan, 1, 2, 3, en el cuarto puntito, es la persona que ha amado más las tinieblas que la luz, y en consecuencia morirán sus pecados. Pero nosotros, o sea, como dice la palabra, nos sacudimos los pies, porque oportunidades de hablarle, de decirle, no es que lo dejamos solo en el camino del error. Pero son necios, ¿no? Son no ignorantes porque se les habla, pero son necios, que no reaccionan frente a una salvación tan grande y un amor tan grande, ¿no? Porque la salvación no se nos es ofrecida por un gran amor, ¿no? Y de hecho, su pecado es pecado de muerte porque es el resultado de su pecado, que significa la ruina espiritual, la separación del alma de Dios, que es la muerte segunda, reservada para aquellos cuyos nombres no están en el libro de la vida, ¿no? Y con qué desparpajo algunos reniegan de Dios, y se ve mucho, ¿no? En el post-ateísmo, luego de haber sido, por ejemplo, la Europa, ¿no? En donde se desarrolló el cristianismo, y ahora esas iglesias, no iglesias, esos templos están vacíos, ¿no? Por distintas situaciones de la propia religión de los hombres que no pudieron impactar los líderes espirituales, esas vidas y esos corazones, impactarlos con el amor de Dios, no con la religión, entre comillas, ¿no? Entonces, en vez de fomentar la relación con Dios, fomentaron religión, y tarde o temprano vino la rebeldía, ¿no? Hay que orar mucho también por ellos. Ahora, yendo a esta discusión, si era un pecado específico, si era apostasía, si era la blasfemia contra el Espíritu Santo, puede objetarse que si el pecado de muerte es la blasfemia cometida por un incrédulo, como Juan lo llama hermano. En realidad llama hermano al que comete pecado, no de muerte, porque el que comete pecado de muerte en realidad no lo describe. Resulta claro, sigue explicando en la página 116, que el que comete pecado de muerte no es cristiano. Pero, ¿qué puede decirse del que comete pecado que no es de muerte? Un punto sobre el que hay que hacer hincapié es que la oración del creyente le da vida. ¿Estamos de acuerdo en eso? Porque ahora lo empieza a desarrollar un poco más claramente. Dice que uno va a orar por él y esa oración le va a dar vida. Ahora solo se da vida a uno que no la tiene, o sea, alguien que está muerto. Entonces, cuando él dice hermano, como dice acá, en el 16, si alguno viera a su hermano cometer pecado, no es en realidad hermano porque si dice que está muerto, no puede ser que tenga vida. Entonces, por lo tanto, este hombre por el que dice que tenemos que orar, tampoco es creyente porque el creyente ya tiene vida. Este hombre, aunque no comete pecado de muerte, está muerto. Y por eso se le puede dar vida, con nuestra oración en el sentido de despertar en él, porque tampoco nosotros damos la vida, ¿no? Eso nos queda claro. Orar para que se despierte en él ese sentimiento de ponerse a cuentas con Dios. ¿Qué sería la vida? Para Juan, la vida significa comunión con Dios. Y el creyente pecador no puede tener comunión con Dios, como lo hemos leído en estos textos recién. Y Juan nunca afirmaría que está muerto. Si dice que el cristiano tiene vida, comunión con Dios, entonces no se puede decir que
esta persona que hay que orar no afirmaría nunca que estaría muerto, porque el cristiano ha pasado de muerte a vida. Primera Juan 3:14, lo podemos leer, es un pasaje bien claro. Dice, nosotros sabemos, recuerden que siempre dice sabemos, entendemos, conocemos, que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Pero ven que es una figura, la muerte y la vida, en este contraste, en estos dos impulsos de vida y de muerte, que constantemente Juan hace eco. Entonces, en realidad, esta persona por la cual nosotros tenemos que orar no es un hermano caído, un hermano, en realidad nunca fue hermano, todavía está muerto. Eso es lo que les tiene que quedar claro. Entonces, el cristiano ha pasado de muerte a vida, la muerte y el juicio son tiempo pasado, en el presente tiene vida como posesión presente, permanente y eterna. Y cuando un cristiano peca, tenemos un abogado divino y la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Entonces, el creyente tiene esta opción de ser perdonado y purificado. Nunca puede estar en muerte. Por lo tanto, no se puede volver a nacer. Está explicando, está haciendo un desarrollo, un argumento de por qué esa persona por la que hay que orar no es un hermano que peca, sino es un hermano que nunca, no es hermano, por el cual tenemos que orar. Por lo tanto, díganme si no lo entienden, que lo volvemos a explicar. Podemos afirmar que tanto el que comete pecado de muerte como el que comete pecado general, que no es de muerte, no son cristianos, en este caso que estamos estudiando. No son poseedores de la vida eterna y sí están muertos en sus delitos y pecados. ¿Nos queda claro eso? Los dos necesitan la salvación. La diferencia entre uno y otro es que uno puede recibir la vida a través de la oración e intercesión de un creyente y el otro no, y morirá en la muerte segunda. Esto para las hermanas de intercesión, qué importante, ¿no? Entender que es necesaria la oración para ese hermano que no está destinado a la destrucción eterna, a esa persona, porque le decimos hermano, nos confundimos, ¿no? Por la cual oramos y que podemos a través de nuestra oración producir que esa chispa de vida se genere en su interior, ¿no? Me encantó esta idea. Y yo oro mucho en esto, ¿no? Tengo este concepto y a veces oro específicamente por algunas personas, porque uno las ve dentro de todo más o menos buenas personas, decimos, esta persona solamente le falta conocer a Cristo, ¿no? Pero le hace falta a Cristo, ¿no? Es necesario, el Señor nos invita a que le prediquemos las buenas noticias de salvación a todos, porque todos hemos pecado y de alguna manera estamos destituidos de esa gloria. Y es tan sencillo hacer ese encuentro de amor, ¿no? Entre Dios y el ser humano. Y lo que pasa es que tiene la mente entenebrecida, hay ceguera, el enemigo trabaja también con argumentos. Entonces, pero yo digo, no es que pelear tanto, porque una chispa, una pequeña lucecita, y a veces cuando se hace un llamado en el templo, también me pongo a orar. Digo que en las mentes de estas personas que están aquí no haya rechazo, que esa pequeña chispa del poder del Espíritu actúe para salvación, ¿no? Otra de las oraciones que hago, vieron que habla un pasaje, dice que en sus alas traerá salvación. Y yo pienso en el Espíritu Santo cuando hacen un llamado acá en la iglesia o en algún lugar o estoy orando por una persona, que ese revoloteo del Espíritu Santo traiga salvación, ¿no? Que se genere ese clima de salvación en todas las personas. Así que tenemos que estar atentos a esto. Quizás no es darle vida a un hermano caído, porque va a tener que pedir perdón y rendir cuentas delante de Dios, pedir que el Espíritu Santo
le revele que está cometiendo pecado o algo así, ¿no es cierto? Pero qué lindo esto, de saber que a través de la intercesión una persona puede, de nuestra intercesión, una persona puede cobrar, puede recibir vida. Nosotros no damos vida, es la obra del Espíritu Santo. Así que me gustó, muy, muy interesante. Bueno, seguimos. Entonces, Juan nos aconseja orar por la persona que puede recibir esa vida, que no está destinado, ¿cierto?, a la apostasía o al estar rebelde. Por lo tanto, aquí Juan estaría usando la palabra hermano en el sentido más amplio de semejante, o un cristiano nominal que profesa ser cristiano pero que no lo es. Y esta interpretación sería confirmada por el hecho de que, como creen muchos comentaristas, Juan se está refiriendo a los falsos maestros, o sea, esos que están destinados a no creer, serían estos falsos maestros que le está combatiendo desde el principio de la carta, que ya lo hemos estudiado. Y en el concepto de Juan, los falsos maestros no eran apóstatas, sino falsos. En 1 Juan 2:19 lo leemos para que nos quede claro cómo él batalla contra este espíritu de mentira que se opone a la verdad. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea, hay personas que pueden estar rodeándonos, pero que en realidad no tienen ese encuentro personal, esa intimidad con Dios, esa decisión de fe completa en Jesús. No eran hermanos, sino eran anticristos. 1 Juan 2:18. Una palabra fuerte, pero veamos cómo lo dice acá Juan. Dice: hijito, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, que por esto conocemos que es el último tiempo, y ahí lo une a estos hermanos que salieron pero que no han sido. Ojo, esto no vayan a pensar que es el hermano que decidió cambiar de congregación, que porque se fue a otra congregación por elección, es un anticristo, no, esto se refiere a personas que rechazan la fe, que se vuelven atrás de la comunión con Dios, estamos ahí, ¿no? Por las dudas lo aclaro. Entonces, claro, al rechazar a Cristo se transforman en anticristo, al rechazar la salvación, al rechazar el camino de verdad. Recuerden que siempre hay un contraste en Juan, ¿no? Verdad, la verdad, ¿quién es? ¿No? Y todo lo que no es la verdad. Negaban al Hijo, en 2 Juan lo vamos a ver dentro de poco, 2 Juan 2:18. 2 Juan. A ver, léelo si lo tenés. Cualquiera que se atrevía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Muy bien, ¿no? Hay personas que hacen este corte y se extravían, lamentablemente. Pero los que son verdaderos, esos que tienen al Padre y al Hijo, viven en la verdad, ¿no? Eso sería la idea, negaban al Hijo. Y eran hijos del diablo, no de Dios. 1 Juan 3:10, ¿quién lo lee? Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes, no pertenece a Dios. Muy bien, ahí le está definido. O sea, podemos tener estas situaciones de personas que no han nacido de Dios, que terminan en este camino equivocado. Y lo interesante es que siempre, como yo digo,
esta palabra de victoria. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y a través de la oración, de la intercesión, podemos deshacer esas obras del diablo, aún orando e intercediendo, tanto por el hermano que puede estar siendo tentado, porque es bueno orar por un hermano, tanto por aquella persona que vemos que tiene un potencial, y decirle, Señor, no le darás vida a esta persona, y clamar, ¿no? Como tantos años que algunos para orar por tu papá, o quizás este pecado de muerte, que esas personas que tienen esta forma de rebeldía, como yo les contaba este caso, oren por Jorge, se llama Jorge, para que él reciba la salvación y haya una transformación en esa familia. Pero está también ese espíritu de negación del amor de Dios y de Cristo, ¿no? Así que bueno. Y era cierto, ya estamos más o menos cerrando, era cierto que habían formado parte de la congregación y sin duda habían sido considerados como hermanos, como hay casos bíblicos que cuentan esto, pero se retiraron y pusieron en evidencia que nunca habían pertenecido realmente, y al no tener al Hijo, no tenían vida, ¿no? Cerramos con este versículo 17 para después entrar en las 3 afirmaciones en que Juan resume toda la exhortación final. El versículo 17 dice: todas las malas acciones son pecados, pero no todos los pecados llevan a la muerte. Ahí está, ¿no? Cierra con esto, antes de decir sabemos y reconocemos. Fíjense los 3 últimos versículos que son la clase que viene, traten de leerlo, cómo le cierra la carta de 1 Juan con esto, y sabemos en el 18, y sabemos en el 19, pero sabemos en el 20, ¿no? Pero en esta discusión que estuvimos hoy pensando y reflexionando, dice: toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Y acá dice, el pecado en sí es injusticia, en la página 117, el versículo 17. O también infracción de la ley, anomia. La ley es lo normativo, viene la palabra norma de la palabra nomia. Y anomia, ¿qué sería? Que no tiene normas o fuera de la ley. Ambos términos implican que existe una norma objetiva de la moral, la voluntad de Dios que se expresa en la ley y la justicia. ¿Y qué es el pecado? El pecado es una transgresión a ambas, a la voluntad de Dios y a la expresión de la ley. Y Juan agrega esta aclaración para evitar ser malentendido en el sentido de disminuir el concepto del pecado. ¿Y cómo lo hace? Al diferenciar aquel pecado que es de muerte y el pecado que no lo es. No podemos vivir en una anomia, no podemos vivir sin normas, necesitamos normas de convivencia, en un lugar de departamentos, en un barrio, en el municipio mismo hay normas de convivencia. No podemos vivir de esta manera, ¿no? Entonces tenemos que reconocer que sí o sí nos tenemos que ajustar a normas. Y hay normas desde la palabra que como personas espirituales nos tenemos que ajustar para estar en comunión con Dios y vivir el Evangelio. Pero hay otras personas que están en esto de vivir sin ningún tipo de ley, sin ningún tipo de norma, y esos están ajenos a las cosas de Dios. Y están en 2 grados, según lo que manifiesta Juan, para cerrar. Un grado en donde todavía nosotros podemos orar, interceder por ellos para que esa gracia de Dios les toque, pero hay otros que lamentablemente, y eso no nos toca a nosotros, porque cada uno dará cuenta a Dios de sí, van a persistir en el camino de iniquidad, de maldad, de rechazo de Dios. Quizás no son personas perversas, pero están fuera de Dios
y fuera de su amor, que yo digo que es la parte más trágica de todo esto, ¿no? Porque vivir sin experimentar el amor de Dios es una orfandad y una forma de vida totalmente trágica, al menos en la vivencia que yo tengo. Porque ¿qué nos inspira a nosotros como hijos de Dios? Nos inspira el amor que hemos recibido, ¿no? Y de lo recibido de Él damos, no es solamente el dinero cuando oramos por la ofrenda. Recibimos vida, recibimos esperanza, recibimos esa confianza de saber que Él está, que transita cada día mis propias vivencias, de que no estoy solo, sola. Qué mayor bendición que eso, ¿no? Y el que no tiene esto, ¿cómo vivirá, ¿no? Puede expresar de acá para afuera que está bien, que hace su camino, que vive sin ley, sin normas, sin religión, sin que las religiones han arruinado, que no tantas cosas que escuchamos, pero se pierden la maravilla de lo que es el amor de Dios, ¿no? Así que oremos, en lo que justamente tenemos que orar para que esa chispa de vida se multiplique en muchos corazones.